Aquí estamos de vuelta y les digo que la verdad es que he estado pensando en ustedes todo el tiempo, en serio. ¿Por qué se ríe? Yo estaba sentado ahí cuando venía ese plato de ceviche con su choclo, con su camote, su cebollita encima, un plato de ceviche mixto. Yo pensaba en ustedes y decía, ellos no pueden comer esto. Yo aquí, ¿no? El dolor aumentaba cuando llegó el pulpo al olivo con sus galletitas, con la parihuela, ¿no? Y yo decía, pobre, mis hermanos no pueden comer esto. Y yo por eso pensaba en ustedes, ¿no? La estocada final. La estocada final, cuando llegaba ese postre, ese suspiro a la limeña, ese pay de limón, esa torta de chocolate que se derramaba así, el dulce. Entonces yo decía, pobre mis hermanos allá. Entonces he estado pensando en ustedes. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un tiempo de muchísima bendición. Para nosotros Dios es bueno y Dios realmente no nos deja. Vi la mano de Dios desde el momento en que iba a partir, porque mi esposa viajó 2 días antes que yo para llevar a mi suegra de regreso a Argentina, y entonces ella viajó el 22. Entonces el 23 yo ahí solo, en mi soledad, en el departamento, sin nadie que me acompañara, ¿no? Entonces, yo le dije al Señor, para mí ustedes, obviamente se nota que yo he desarrollado en los últimos tiempos un poquito de musculatura, y yo decía, tengo que viajar en el avión, y ustedes saben que el avión, yo nací en el planeta equivocado, ¿no? Los asientos los han hecho para una cosa de este tamaño, ¿no? Y el mío es un poquito más grande. Entonces cuando yo me siento, tengo que levantar el brazo del costado y naturalmente invado un pedazo del asiento de lado. Entonces cuando viajo con mi esposa no hay problema, porque ella fue elegida desde antes de la fundación del mundo para aguantar eso. Entonces ella ocupa la mitad del asiento y yo ocupo asiento y medio, pero como hay amor entre nosotros no importa, compartimos eso. Pero ¿qué iba a pasar si viajaba yo solo? ¿Y con quién iba a bajar? Imagínense que me tocaba otro gordo al costado y eso iba a ser la muerte, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿y ahora cómo hago? O sea, no puedo viajar, así que, Señor, si tú puedes hacer algo especial el día miércoles en la noche, hago mi check-in para viajar, y al momento en que estoy haciendo mi check-in, aparece una noticia de KLM donde me dice, ¿quisiera usted viajar en business? Y yo pensé y dije, no sé, y me pasaron a business, y viajé en business, y fue súper cómodo, ¿no? Porque ya es un asiento mucho más grande, puedes echarte a dormir, así. Todo es bonito con excepción de la comida. Porque como es business, esta gente cree que todo el mundo come gourmet. Y entonces me trajeron un platito con 3 cositas de este tamaño. Cuando le pregunté a la chica me explicó que el salmón venía de Finlandia y el otro que el queso lo habían traído desde Japón y no sé qué cosa. Y yo le decía, multiplícalo por 4, pues para no. Pero bueno, fue la mano de Dios cuidando de nosotros, porque Dios es bueno siempre, ¿no es cierto? Abran su Biblia en el Salmo 73. El día de hoy empezamos el tercer libro de los 5 libros que corresponden al libro de los Salmos. Agarren un lapicero y vamos a marcar para que ustedes sepan en el futuro. Tomen un lapicero y marquen. Vamos al Salmo número 1 y al costado del Salmo número 1 pongan ahí libro 1. Salmo 1, al costadito pongan libro 1
¿eh? El libro 1, junto al Salmo 1. En el Salmo 42, pongan al costadito libro 2. Al costado del Salmo 42, pongan libro 2. Ahí empieza el segundo libro. En el Salmo 73, que vamos a estudiar ahora, pongan al costadito libro 3. Empieza el libro 3. Y en el Salmo 90 empieza el libro 4. Al costado del Salmo 90 pongan libro 4. Y al costado del Salmo 107 pongan libro 5. ¿Listo? ¿Todos? ¿Ya lo tienen? Entonces, hoy día empezamos el Salmo 73 hasta el Salmo 89. Son 17 salmos que corresponden al libro 3 de los salmos. ¿Ok? Ahora, este es un salmo que no fue escrito por David, sino por Asaf. ¿Quién era Asaf? Era uno de los directores del coro, o también era considerado como un músico principal. David era una persona que como rey instituyó un ministerio de alabanza fuertísimo. Muchas iglesias a veces nosotros no entendemos el lugar que ocupa la alabanza en nuestras vidas. Hay muchísimos creyentes, por ejemplo, que cuando yo les digo, si tienes un tiempo de oración, la gente tiene una lista de pedidos. Entonces le digo, ¿estás orando? Sí, mira, Señor, gracias te doy por esta mañana y te pido por mi tío Juancho, mi madrina María, y empiezan una lista de peticiones, ¿no? Pero muy pocos creyentes tienen tiempo de alabanza a Dios. Y yo he descubierto que Dios conoce todas mis peticiones y que repetírselas todos los días tampoco ayuda mucho, porque Él se las sabe. Y entonces, ¿cómo hago para tener un tiempo a solas con Dios todos los días? Lo relleno con muchísima alabanza. Y pongo música de alabanza y le canto al Señor. Y a veces me paso todo el rato orando. Y al final, nomás cuando ya estoy para terminar, le digo, Señor, dicho sea de paso, acuérdate de la lista de oración que te dije ayer, ¿ya? Y ya está. El tiempo de alabanza es rico. Y David pensaba en esto para el pueblo de Dios. Instituyó 3 grupos que debían organizarse para orar y cantar y alabar a Dios todo el tiempo. 24 horas tenían que estar trabajando en esto. Y uno de los directores se llamaba Asaf, el otro se llamaba Eman y el otro se llamaba Jedutún, ¿ya? Para los que quieran ponerle nombre a sus hijos en el futuro, ¿ya? Asaf, Eman y Jedutún. Está bonito, Jedutún. Y bueno, entonces, este salmo es escrito por Asaf. Ahora, quiero que vayamos al salmo, porque la introducción que ha hecho Mónica ha sido genial, ¿no? En el Salmo 73, yo quiero que leamos desde el versículo 2 en adelante. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Increíble, ¿no? Ponen su boca contra el cielo y su lengua
pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En la versión, traducción del lenguaje actual, miren lo que dice. Dice, estuve a punto de pecar, porque poco me faltó para caer. Pues me llené de envidia al ver cómo progresan los malvados, los orgullosos. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen problemas, no sufren como los demás, se visten de orgullo, están tan gordos que se les saltan los ojos, en la cara se les ve sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, se burlan de todo el mundo, con sus palabras ofenden a Dios. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada, cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Entonces el Salmo 73 es bastante extenso y tiene mucha enseñanza en cuanto a esta situación. Porque todos conocemos a alguien, ¿no? En algún momento en nuestras vidas hemos dicho, o sea, ¿me entiendes? Yo decidí seguir al Señor y para mí no es fácil, ¿eh? A veces tengo que luchar con esto, tengo que luchar con el otro, quizás me despidieron, quizás tuve una circunstancia adversa, y ¿no? Que es un pericote, que es una rata peluda, le va bien, ¿no es cierto? A veces vemos una familia, una mujer con sus hijos, el marido abandona y se va con la amante y todavía consigue un mejor puesto de trabajo, ¿no? Y le va bien. Y nosotros le decimos, Señor, ¿por qué no le mandas cáncer? ¿No es cierto? Señor, que lo atropelle el tren de Arau-Dulliken, ¿no? O sea, tú dices, pero mi justicia es diferente a la de Dios. O sea, te angustia saber que a los malos les puede ir bien. Y eso produce en nosotros una actitud en el corazón que te va matando. Y el mismo salmista escribe en el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. O sea, por gusto. Porque ellos que son malos les va bien. Y yo que quiero hacer las cosas bien, yo que quiero obedecer al Señor, quiero ser fiel al Señor, me va mal. De eso trata el Salmo 73. Pero para empezar el Salmo, como el tema es este, y como él mismo dice, casi resbalé, casi me deslicé, pensando, porque tuve envidia de esta gente. Entonces tuve envidia de esta gente y por eso es que casi me resbalo. Eso lo vamos a analizar, pero para empezamos por el versículo 1, donde el salmista dice, en primer lugar, ya que sabemos de lo que vamos a hablar, vamos a recordar algo que es importante. Dios es bueno. Dios no es injusto. Dios es bueno. El versículo 1, vamos al versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios. Ciertamente es bueno Dios. En el Salmo 86, el versículo 5 dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Grande en misericordia. El Salmo 100, versículo 5.
Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y como Dios es bueno, la Biblia menciona una serie de versículos que habla de su bondad hacia su pueblo. Dice, por ejemplo, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, y enviará lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. En Josué dice, nunca faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios tiene para su pueblo. Y el Dios que tenemos en la Biblia es un Dios bueno. Todos podemos recordar cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que a veces es bueno recordar. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista empieza diciendo Dios es bueno? Porque cuando nos encontramos en una situación adversa, la naturaleza humana es tan ingrata con Dios que empezamos a dudar de la bondad de Dios. ¿Cierto? Cuando comienzan a venir los problemas, en algún momento, circunstancias difíciles, entonces tú, pero Señor, ¿pero por qué? Pero Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no obras de una manera? Y Dios no contesta y el silencio te angustia. El silencio de Dios te agobia, ¿no? Y en cierto momento volteas a tu esposa y le dices, Dios nos ha abandonado. Y la esposa voltea y te dice, ¿ah, sí? ¿En serio? ¿Te acuerdas cuando Dios nos sacó de esa situación en la que no pudimos, ¿no?, pasar y que fue Dios que hizo un milagro? ¿Te acuerdas cuando Dios cuidó de nosotros? ¿Te acuerdas? Y comenzamos a recordar las bondades de Dios, porque el hombre es ingrato y las circunstancias adversas causan una amnesia en nuestro corazón y tenemos que recordar en esos momentos, detenernos en esos momentos y escribir, Dios es bueno porque, es más, cómprense una libreta, apunten, escriban. Yo les he mencionado en el pasado lo que me enseñó mi nuera, ¿no? La esposa de Hans. Ella me decía que hay una botella, que es una botella de esas que tienen ese gancho que, ¿no? Y entonces ella tiene esa botella y cuando Dios hace una bendición, ella escribe en un papel, Dios me bendijo de esta manera. Y lo enrolla y lo mete en la botella y cierra la tapa. Y ya. Y que cuando le venían tiempos de angustia, esos tiempos de depresión, esos tiempos donde tenía miedos y temores, iba a la botella y abría y comenzaba, oh, mira, ¿te acuerdas? Fíjate, mira lo que Dios hizo, ¿eh? Fíjate, ¿no? Y entonces tu fe comienza a reverdecer, sabiendo que todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo, que en este momento no hace, porque tendrá algún propósito que desconocemos. Entonces, recordar que Dios es bueno. Compren una libreta, hagan esa botellita, metan ahí sus historias. Y algún día cuando les inviten a dar un estudio, una prédica o dirigir un culto, pueden sacar de la botella y recordar las bendiciones de Dios. Estábamos en Lima, esa fue una de las cosas que a mí más me ha tocado durante este viaje, ¿no? O sea que realmente me ha impactado, aparte de la comida, fue que nos invitaban amigos, ¿no? Fuimos a un supermercado, habíamos llegado y Lucy quería ir caminando a un supermercado que queda como, no sé, o sea, kilómetros, ¿eh? Entonces eran como 4 cuadras, ¿no? Y entonces nos fuimos caminando y cuando entramos al supermercado estábamos comprando y se me acerca un señor y me dice, disculpe, ¿usted es Carlos Harmeyer? Y yo ni sabía quién era. Le digo, sí. Yo conocí al Señor en el grupo de Young Life en el año 1984, cuando había el grupo en esta zona de Virú y estaba... ¡Wow! Y yo lo recuerdo, ¿no? Y no sé, usted está igualito, eso es cierto,
usted está igualito, ¿no? Y entonces dije, wow, me dio su nombre, ¿no? Yo decía, Luz, imagínate, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que después de 30 años, 40 años, uno entre en un supermercado y una persona te reconozca, ¿no? Entonces, Mónica nos había dado un paquetito para enviarle a su mamá, ¿no? Una cosa pequeña, así. Y entonces fuimos a enviarlo a la tienda, lo enviamos, y cuando salimos en la puerta, se nos acerca una chica y nos dice, disculpa, ¿ustedes son Carlos y Lucy? Y yo, sí. Bueno, yo conocí al señor ahí en Chorrillos, en el grupo de Chorrillos con ustedes. Yo estuve en la boda de ustedes, dijo. Yo me saqué el buquete ese, ¿no? Yo le dije, ¿te casaste? No, me dijo. O sea que eso no funciona, ese buquete no funciona. Y le digo, wow. Y nos mencionó gente, nombres, ¿no? Y yo cuando llegaba a la casa decía, wow, cómo hay, o sea, todas esas personas de alguna otra forma fueron tocadas por Dios. Y a veces tú ni sabes, ¿no? Pero eso te llena el corazón. Y entonces dices, Dios ha sido bueno todo este tiempo. Dios ha sido bueno. Gente que si tú me preguntas, si viene a la iglesia y lo sientas, yo lo saludo como nuevo, ¿no? Bienvenido, ¿no? Porque ni idea de quiénes eran, ¿no? Y en este caso fuimos a varias comidas y varias reuniones y todo el mundo mencionando cosas así que de alguna manera Dios tocó su corazón. Y yo le decía al Señor una noche que estaba despierto, le decía, Señor, tú has sido bueno todo este tiempo. Tú has sido bueno. Y esas cosas no podemos olvidarlas. Pero el Salmo, si me quedo en el versículo 1 se van a burlar de mí, entonces vamos a avanzar. En el Salmo, el versículo 1 dice, Dios es bueno, pero dice, ¿Dios es bueno con quién? Con Israel. Y exacto. El texto nos menciona dos grupos de personas. El primero dice que Dios es bueno con Israel. Ahora, ¿se refiere esto exclusivamente al pueblo judío o al pueblo hebreo? No. Cuando ese texto dice que Dios es bueno con Israel, está hablando del pueblo de Dios. Pero bíblicamente, nosotros somos actualmente el Israel espiritual. El pueblo de Dios, el pueblo, digamos, cultural, ¿no? Como raza, es el pueblo judío, eso es indudable. Pero a la luz del Nuevo Testamento, ya no es el tiempo de los judíos, es el tiempo de la iglesia. Y según la Biblia, la iglesia es el Israel espiritual, que hemos sido injertados, ¿no? en esa raíz del pueblo de Dios. Por eso es que Pablo en un momento va a decir, para Dios ahora ya ni judío, ni griego, ni nada. Para Dios en este momento son los que son de Cristo. Ese es el pueblo de Dios, ¿no? Entonces cuando este salmo dice que Dios es bueno para con Israel, está hablando de nosotros. Y esto es interesante porque miren este texto, busquen en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Apúrense porque no va a terminar con el versículo 1, después están quejando. Y ya saben, vamos a volver a la gente que no trae Biblia física, pagan su multa de 5 francos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje
de Abraham sois, y herederos según la promesa. Porque la promesa fue dada a Abraham porque creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Y cuando Dios le da a Abraham la promesa, le dice: esta es la promesa para ti y para tu descendencia. ¿Y cuál es esa promesa? Yo te bendeciré y tú serás de bendición. A los que te bendijeren, yo los bendeciré. A los que te maldijeren, yo los maldeciré. Y la promesa que Dios le dio a Abraham no tiene nada que ver con el pueblo judío. Porque Abraham vivió muchísimos años antes de Moisés. Entonces, cuando Dios le da promesa a Abraham, Moisés no existía. No existían las tablas de la ley, no existían todas las leyes del Antiguo Testamento, no había. Había solo una promesa por la fe. Y entonces Dios le da a Abraham esa promesa y le dice que esa promesa será para él y para su descendencia. Y por tanto a nosotros nos alcanza, porque nosotros por la fe en Cristo llegamos a ser hijos de Dios, descendientes de Abraham. Y por eso el texto de Gálatas termina diciendo: ustedes son herederos de la promesa. Cuando yo entendí esto, hermano, ¿sabes qué significa ser pueblo de Dios? ¿Sabes el privilegio que significa que tú seas pueblo de Dios? Cuando tú entiendes eso, comienzas a vivir y a experimentar lo que Dios tiene para ti. O sea, soy pueblo de Dios. Yo veo cuando nuestros países juegan fútbol, ¿no? Y cuando meten un gol, y cómo llevamos la bandera en el alma, ¿no? Cómo llevamos la bandera en el alma. Y nosotros estábamos en el aeropuerto viendo cómo Perú jugaba con Uruguay, creo, Paraguay, no sé con quién, Uruguay, ¿no? Y la gente caminando en el aeropuerto con la camiseta, ¿no? Roja y blanca, la camiseta peruana, ¿no? Y en algún momento yo he visto a la gente acá, cuando juega Colombia, la gente saca su camiseta de Colombia, ¿no? Y todos vivimos esa experiencia de tener en el corazón la identidad de tu pueblo. Y nosotros caminábamos por la calle, por la calle de las pizzas, en Miraflores. Está preciosa, la han cambiado, le han puesto luces y todo. Y se me acerca un muchacho y me comienza a hablar. Y de arranque nomás digo: ¿de qué parte de Colombia eres? Soy de Bucaramanga. Y me comenzó a contarle que se había ido para el Perú buscando nuevas posibilidades, ¿no? Pero solamente por el dejo, ¿no? Pero su rostro cambió, ¿no? Y se puso contento, ¿no? Hablando de Colombia. Voy a otro lado, ¿no? Y una chica me atiende, ¿no? Entonces la miro y le digo: ¿de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Atlapar. Y lo llevas en el corazón. O sea, tu corazón está marcado con la identidad de tu país, ¿verdad? Ojalá nuestro corazón esté marcado con esa identidad. Yo soy pueblo de Dios. Y sabes, esto es algo interesante, porque ser pueblo de Dios significa que entiendes que tu nacionalidad ya no está acá. Ahora entiendes que tu nacionalidad está en los cielos. Y que antes de ser peruano, soy del pueblo eterno de Dios. Y que voy a vivir con el pueblo de Dios en la eternidad. Y que antes de ser suizo, aunque no crean, miren mi perfil, pero soy suizo, ¿no? Antes de ser suizo, soy hijo del Altísimo. Y hermanos, esto, cuando lo llegas a entender, cuando dices: wow, yo pertenezco al pueblo de Dios, ese pueblo eterno, ese pueblo que nos vamos a encontrar cuando muramos, y lo decimos con orgullo, y nos identificamos con orgullo. Subimos a un taxi,
y un hombre estaba tocando radio. Hay una modalidad de taxi que el servicio es, digamos, especial, ¿no? Te ponen aire acondicionado, te ponen la musiquita que tú quieres para hacer agradable tu travesía, ¿no? Y nosotros subimos a un auto y el hombre estaba escuchando alabanzas. Y yo escuché la canción e inmediatamente le dije, disculpe, ¿usted es creyente? Y él, sí, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿no? Porque llevas la identidad de Dios en tu corazón. Y mira lo que significa eso. Fíjense, por ser pueblo de Dios. Isaías 65. Isaías 65, versículos 23 al 24. Isaías 65, versículo 23 al 24. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El pueblo de Dios. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Porque tú, si eres pueblo de Dios, tú eres linaje de los benditos de Jehová. Lo tengo yo en mi computadora. Linaje de los benditos de Jehová. Pertenezco al linaje de los benditos de Jehová. No necesito ser linaje real, el rey no sé cuánto y la duquesa de Alba y no sé cuánto, ¿no? Yo soy linaje de los benditos de Jehová. Y mira lo que dice allá. Y sus descendientes con ellos. Tus hijos son bendecidos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová no abandonará a su pueblo. Estamos con eco. Y mi corazón, hermanos, mi corazón cuando yo pienso que soy pueblo de Dios, se llena de orgullo. Y camino ahí con el pecho inflado. Soy linaje de los benditos de Jehová. Así que cuidadito nomás. ¿No es cierto? ¿Y cómo sé yo quién es pueblo de Dios? Porque también hay un montón de gente que es religiosa, ¿no? Que van a la iglesia y pues, se creen hijos de Dios y no lo son. Y el pasaje que nos aclara esto está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, linaje de los benditos de Jehová, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué cosa? Adquirido por Dios. Esa palabra adquirido significa comprado. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Dios fue comprado porque éramos esclavos
de dos cosas. Éramos esclavos del pecado que controlaba nuestras vidas. El pecado dominaba nuestras vidas. Y éramos esclavos del diablo. ¿Por qué? Porque por haber pecado caemos en esclavitud ante el diablo. Y para liberarnos, Él tuvo que pagar un precio. Jesús tuvo que venir a pagar un precio, pero ese precio no era pagar por pagar, era pagar para comprar. Es decir, el esclavo, en el mercado de esclavos en la época romana, ponían a los esclavos adelante y no eran libres, eran esclavos. Y venía un hombre y decía, yo quiero a este esclavo y a este esclavo. Y negociaban el precio. Y decían, ok, me vas a pagar tanto y tanto por cada esclavo. Entonces cuando el hombre pagaba, estaba comprando tu libertad. Eso en la Biblia se llama redención. Pagar el precio del rescate. La palabra redención significa exactamente eso. Pagar el precio del rescate. Por eso dice pueblo adquirido, comprado por Dios. Fuimos comprados por Cristo a precio de sangre para liberarnos de la esclavitud en la que estábamos. Y que significa que si Cristo pagó el precio de tu rescate, entonces Cristo es tu redentor. Cuando decimos eso, estamos diciendo que Él, y ponga muchísimo cuidado acá, porque eso te define a ti como pueblo de Dios, que Él es tu dueño. Tú no eres dueño tuyo. Si tú has sido comprado, si tú dices, yo soy pueblo de Dios, está diciendo que aceptas que has sido comprado del mercado de esclavos y que ahora tienes un nuevo propietario, un nuevo señor al cual tienes que servir. Claro que hay gente que va a decir, no, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, yo no tengo dueño, a mí no me manda nadie. Claro que puedes decirlo, estás en plena libertad. Como no tienes redentor, tampoco tienes salvador. Porque o tienes redentor y tienes salvador, o no tienes redentor y tampoco tienes salvador. Entonces, ¿cómo defino yo al pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios dice, yo tengo dueño. Y cuando entiendes eso en tu cabecita, no solamente recibes todas las bendiciones del pueblo de Dios, pero también entiendes y dices, estoy acá, Señor, para servirte. Porque esa es la función del esclavo. Y por eso, hermanos, la teología moderna, contemporánea, que quiere exaltar al hombre, haciéndote creer que nosotros estamos por encima de todo y que Dios se sujeta a nosotros, ¿no? Eso, hermano, es apostasía. Yo decreto, yo exijo, yo reclamo. No aceptaremos un no por respuesta, porque nosotros estamos acá. ¿Sabe cuál es la actitud del pueblo de Dios? Agacha la cabeza y le dice, Señor, tú pagaste con tu sangre por mí, yo te pertenezco. Y Jesús te dice, bien, siervo fiel, pasa conmigo a la eternidad, porque soy tu redentor, seré tu salvador. ¿Es Dios tu redentor? Puedes decir, soy pueblo de Dios. Soy pueblo de Dios. Me encanta esa canción, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Tenemos un dueño que también es nuestro Salvador, que también cuida de nosotros, que nos bendice. Somos linaje de los benditos de Jehová. Interesante que el salmista dice esto
antes de empezar a hablar acerca de lo que prosperan. La segunda cosa que dice es que no solamente Dios es bueno para con Israel, sino para ¿quiénes? Para los de limpio corazón. Ahora, quiero que busquen el Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen? ¿Quién subirá al monte Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si no tengo limpio corazón, ¿veré a Dios? No. Entonces, tener un limpio corazón es un requisito para poder ver a Dios. Ahora, yo he conocido, desde que estamos en el colegio, todos conocemos en la clase cuando somos chicos, pequeños, reconocemos, por ejemplo, amigos que tienen buen corazón, desde chiquitos. Hay niños que tienen buen corazón y hay niños que no lo tienen. Y no me refiero a que sean malcriados, ¿no? Porque malcriados hemos sido todos, algunos en más medida que otros, pero malcriados hemos sido todos. Hemos tenido alguna malcrianza, hemos hecho una jugada, ¿no es cierto? Hemos roto alguna luna, ¿no? Nos han llamado la atención, o sea, malcriades hemos hecho todos, pero mal corazón. Hay personas que nacen y desde pequeños tienen un mal corazón. Y hay otros que no, hay otros niños que tienen un buen corazón, ¿no? Pero a medida que va pasando la vida, uno comienza a preguntarse, ¿de dónde viene esto del mal corazón? Descubrimos que todos tenemos algo malo en el corazón, que todos tenemos un corazón que no es limpio. Y cuando la Biblia te dice que solamente los de limpio corazón verán a Dios, y tú dices, yo quiero tener un limpio corazón, es como decir, ten hambre. ¿Cómo haces? Si yo te digo, ten hambre, en ese momento yo tengo hambre. Si a mí me dicen, ten hambre, yo obedezco, ten hambre. No podemos, ¿no? Si te dicen, ten frío, no puedo. Ten calor, tampoco. Son cosas que uno no las puede producir. Tú no puedes producir, ten limpio corazón. Yo quiero ser de limpio corazón. A partir de ahora, todos mis pensamientos van a ser buenos. Porque no es así. Porque inmediatamente tu corazón brota. Quizás una envidia, quizás una codicia, quizás un malo pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos tener un limpio corazón si no podemos producirlo nosotros mismos? Y la única respuesta es que Jesús lave tu corazón con su sangre. Y por eso, David cuando escribe, dice en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Interesante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, necesitamos ser conscientes cada día, ir delante de Dios y decir, Señor, soy pueblo tuyo, pero falta todavía trabajo en mi corazón. A veces estos malos pensamientos que brotan, Señor, no los quiero, y rechazas esos pensamientos. Y le dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, porque solo la obra de Cristo puede limpiar nuestro corazón. Por eso, como solo la obra de Cristo puede limpiar mi corazón,
Son estos los que verán a Dios, los que han sido limpios por la sangre de Cristo. Vamos al versículo 2. ¿A qué hora empecé la prédica? ¿Ya me marcó? ¿A qué hora subimos? A las 11:40. Si no estaba, ¿cómo sabes? Porque venía escuchando. Ya, bueno. Versículo 2. Y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me encanta cómo la Biblia usa expresiones tan ilustrativas, especialmente para nosotros, ahora que vivimos acá en Suiza, en época de nieve, entendemos lo que está diciendo el autor, ¿no? Por poco se deslizaron mis pies. ¿Alguna vez te ha pasado? Eso que estás entrando y no te percataste del hielo y pones el pie en el hielo y dice, cuando pusiste el pie en el hielo, ya fue tarde. Y ya empiezas a buscar el equilibrio y en un momento, Señor, ayúdame, y comienzas a desbalancearte y dices, ahorita me caigo, no tienes de dónde agarrarte. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Por poco me deslicé, porque ¿saben qué? Hay pecados en los cuales uno cae. Hay pecados en los cuales uno se desliza. Pecados en los cuales uno cae. Ira, ¿no? Entras al restaurante, te sientas, el mozo no viene, te mueres de hambre, te mueres de sed, el mozo no viene, y entonces en eso ya sientes como la ira va brotando, ¿no? O una reacción. Estás en el auto, estás manejando, y viene uno y te cruza, y además que te cruza, saca la cara por la ventana y te insulta como si tú fueras el culpable, ¿no? Apártate pues, carepapa, ¿no? Entonces tú, en ese momento, brota la ira. Esos son pecados en los cuales tú caes, ¿no? O cuando, por ejemplo, la esposa te ha dicho 50,000 veces y te ha dicho, no te olvides de traer la leche. Anda y compra la leche, ¿no? Y entonces justo estás en el auto yendo a la casa, no, obviamente sin la leche, porque eso es parte de nuestra naturaleza masculina, y suena el teléfono. Y la esposa te dice, ¿no? ¿Ve? ¿No? ¿Sabe lo que? Y la esposa le dice, Fernando, ¿compraste la leche? ¿Y uno qué? ¿Cae en pecado inmediatamente? Sí, aquí la tengo. Y inmediatamente dice, ¿dónde está el Migros más cercano? ¿No es cierto? Y entonces, esos son pecados en los cuales uno cae. Pero están los otros, los pecados en los cuales uno se desliza, que son progresivos, que son bajo la astucia del diablo, te va seduciendo. Pecados de adulterio, pecados de fornicación. Nadie que yo sepa te subes al tren y se te acerca una chica y te dice, hola, ¿qué tal? Quisiera tener relaciones contigo. Y tú, ya pues vamos, ¿no? O sea, no. O sea, esos pecados te vas deslizando. Es interesante porque debemos tener cuidado porque la Biblia habla, dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces, ¿cómo hacemos para no deslizarnos? ¿Cómo hacemos para no resbalar? Y tomemos el ejemplo real. ¿Qué haces tú si estás y ves una capa de hielo por la cual te puedes deslizar? ¿Cuál es la solución? Exactamente. Hay dos cosas que puedes hacer. Y bíblicamente viene a ser lo mismo. La primera es esquivar.
Y la Biblia le llama a eso, no des lugar al diablo. No juegues con el pecado. Eclesiastés dice, el que juega con piedras, con ellas se corta. El que juega con fuego, se quema. Si tú estás en una situación y a veces y te escribe una chica que desconoces, ¿no? Hola, ¿tú sí? ¿Quién eres? No, que el otro día te vi y me gustaría conversar contigo. ¿Eres casado? ¿Y qué contestas? No sé. En el momento que contestas no sé, ya estás abriendo la puertita para el diablo. La primera manera de evitar deslizarnos es evitando. Y la segunda es lo que dijo Tania. Agárrate de algo. Porque cuando tú te metes al hielo, pero tienes una baranda y te agarras de la baranda, no importa cómo se deslicen tus pies, estás bien agarrado. La manera de no deslizarnos en cuanto a la fe es estar agarrados del Señor. ¿Ve? Más simple no hay. Es estar agarrados del Señor. ¿Y cómo se logra esto? Punto uno, lo más básico, lo más elemental. Jamás dejen de tener su tiempo a solas con Dios. Hablaba con un amigo y me notaba pues que él estaba luchando contra su carne. Luchando. Y entonces yo le decía, ¿es tan difícil? Ay, es una lucha, es una batalla. Y entonces yo le dije, ¿cómo está tu tiempo a solas con Dios? Uy, no me preguntes porque eso está, no. Y yo le dije, ahí está tu problema, le dije. Tu problema es que no estás agarrado del Señor. Porque si estuvieras agarrado del Señor, no sería ninguna lucha. Es una lucha porque no estás agarrándote del Señor. La carne se vuelve fuerte cuando dejas de alimentar el espíritu. El perro blanco, el perro negro, ¿a quién alimentas? Si tú estás alimentando la carne, se vuelve más fuerte tu fe. Entonces está en una lucha contra la carne. ¿Pero cómo? ¿Cómo que una lucha contra la carne? ¿No es que Cristo te redimió del pecado? ¿No es que Cristo te compró a precio de sangre? ¿Eres libre o no eres libre del pecado? ¿Por qué me hablas como si el pecado tuviera control sobre ti? ¿Por qué hablas como si todavía fueras esclavo del pecado? ¿Es que Cristo está en tu corazón o no? Sí. Entonces, si Cristo te compró, eres libre del pecado. ¿Y por qué te sientes débil ante el pecado? Porque no estás agarrándote del Señor. Punto 1. Hay que agarrarse del Señor a solas con Dios. Busca tu tiempo a solas, no lo pierdas. Y nadie de nosotros debe estar tan ocupado como para no tener tiempo para Dios. En segundo lugar, la palabra. Y por eso, un texto que no les he leído, que lo tengo acá apuntado, menciona en Éxodo que cuando Dios le habló al pueblo, le dijo, ustedes son mi pueblo, pero entre nosotros habrá una señal. La señal del pueblo de Dios es que guardaréis el día del Señor. ¿Saben eso? Es una señal. Congregarse no es una obligación. Congregarse es la señal del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se congrega. El que no es pueblo de Dios no se congrega. Y por eso tú te congregas. Y porque eres pueblo de Dios vienes. ¿Y por qué vienes? Por varias razones. Uno, para tener tiempo de alabanza, adoración. Dos, para escuchar la palabra de Dios y que la palabra te abofetee, para que muera nuestro ego. Porque la palabra no está para acrecentar el ego de nadie. Tú no eres ni héroe, ni campeón, ni nada.
Tú eres un pecador que se lleva al infierno y que Jesús ha comprado a precio de sangre. Y si tienes valor, no es por lo que eres, sino por el valor que Dios te da. ¿Saben? Yo tengo acá un medio corazón. ¿Lo ven? ¿No lo ven? Necesita lente. ¿Lo ven? Acá está, mi manito. Este medio corazón, Lucy tiene la otra mitad. No lo tiene. No lo tiene, lo has dejado en la casa. Impía, pagana. Entonces, ella tiene la mitad de este corazón. Y lo tenemos desde que fuimos enamorados. En el año 1979. ¿Ah? El 15 de abril de 1979. Y entonces ella tiene la mitad, ¿no? Este corazón, ¿no? Si ustedes lo pesan, porque es de plata, no teníamos plata como para comprar de oro, entonces compramos de plata, ¿no? Y esto, si ustedes lo pesan, creo que le van a dar, ¿qué cosa? 2 francos por esto, ¿no? Para ustedes no tiene valor. Para mí tiene valor. Para mí tiene valor. Porque ese día empezamos nuestra relación. Lo mismo es con Dios. Nosotros no somos nada. Dice la Biblia que somos polvo. Para Dios somos linaje escogido, nación santa. Para Él. No por lo que yo soy, por el amor que Él me tiene. ¿Entiendes? Y entonces, cuando hablamos, hermanos, acerca de la posibilidad de deslizarnos y venir a la iglesia, a escuchar la palabra, es para que la palabra nos abofetee, nos haga sentir mal. No es para que salga de aquí contento. Oye, la predica, qué buena. Me encantó la predica. Oye, ¿sabes qué? Estoy tan emocionado. No es eso. La predica es para que llegues a tu casa y le digas al Señor: Señor, otra vez el pastor nos dio, perdóname, todavía hay cosas que cambiar en mi vida, porque en ese momento Dios dice: para eso es la prédica, para que muera nuestro ego, nuestro yo, y que Cristo sea exaltado. Y entonces, agarrados del Señor, a solas con el Señor, congregándonos, escuchando la palabra, es que nos agarramos de Dios. Y cuando entramos en hielo, no nos deslizamos y no resbalamos. El salmo interesante, el Salmo 73, nos explica que Asaf dice en el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, y por poco resbalaron mis pasos. Y nos dice por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ese fue el pecado que casi lo hace resbalar a Asaf. Y todo esto lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana y por esta palabra. Bendecimos tu nombre y pedimos que tu palabra haya tocado nuestro corazón para humillarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para edificarnos, para llevarnos a la estatura de la medida del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.